Podcast abiertamente. En el episodio de hoy, cuando repites historias que no son tuyas. Hola, bienvenido, bienvenida a Abiertamente, un espacio para abrir el corazón y la mente, para comprender lo que nos pasa desde un lugar de conciencia y de amabilidad con nosotros mismos. Hoy hablaremos de algo que en consulta aparece más de lo que os podéis pensar. Personas inteligentes, conscientes, que han leído, que han trabajado sobre sí mismas y aún así hay algo que se repite. Cambian de pareja y vuelven al mismo lugar. Cambian de trabajo y reaparece el mismo conflicto. Intentan hacerlo distinto, pero algo tira hacia atrás. Y lo viven con mucha frustración. Sí, ya lo veo. Pues ¿por qué sigo cayendo? Hoy no vamos a hablar de falta de voluntad, ni de patrones aprendidos sin más. Vamos a hablar de algo más profundo, de historias que no empezaron contigo, pero que se están viviendo a través de ti. Desde una mirada sistémica, esto tiene un encuadre claro: lealtades invisibles y repeticiones transgeneracionales. La familia no es solo un grupo de personas, es un sistema. Y como todo sistema, busca equilibrio. El problema es que ese equilibrio no siempre es sano para quien lo sostiene, porque lo que no se resuelve en una generación, en la siguiente no desaparece, se desplaza. Y alguien en algún momento lo encarna, no como una decisión consciente, sino como una forma de pertenecer al grupo. Esto es importante entenderlo bien. No estamos hablando de imitación ni de educación, estamos hablando de vínculo profundo, de una fidelidad interna que dice: yo no voy a vivir algo que te deje atrás, aunque eso implique limitarse. Os quiero poner un ejemplo para que vayáis entendiendo y vamos al primer ejemplo. Mujer de 42 años, relaciones con hombres emocionalmente no disponibles. En terapia aparece de repente una historia. Su madre esperó toda la vida a un hombre que nunca se quedó. Ella expresa: siempre me prometo que no volveré a entrar ahí, no volveré a estar con hombres así, pero vuelvo. No es elección, es lealtad. Es importante entender eso. Aquí aparece una confusión muy frecuente: confundir amor con repetición. Creemos que amar es parecerse, sufrir igual, no ir más lejos. Pero eso no es amor, es lealtad no consciente. El niño no ama diferenciándose, ama pareciéndose. Ama diciendo: yo soy como tú, yo no te dejo atrás. El problema es que cuando eso no se hace consciente, porque no se ve. Vamos con otro ejemplo. Un hombre de 50 años que fracasa cada vez que está a punto de estabilizarse económicamente. Su padre perdió todo al quebrar su empresa y nunca se recuperó. Él dice: yo sé qué hago, pero cuando empiezo a ir bien, lo estropeo. No es incapacidad, es fidelidad. Y eso conecta con una idea central: la dificultad de individuación real. Individuarse no es separarse físicamente, es poder vivir tu vida sin sentir que estás traicionando a los tuyos. Y esto clínicamente no está resuelto en muchas personas. Por eso vemos culpa cuando están bien, sabotaje cuando avanzan, repetición aún con insight, aunque lo han entendido. Porque hay una parte que sigue organizada desde la pertenencia. Vamos con otro ejemplo para clarificarlo aún más. Esta vez una mujer de 30 años, una ansiedad difusa, culpa constante. La historia que aparece: una abuela que tuvo que abandonar a un hijo. Nunca se habló, nunca se sanó. Ella dice en sesión: es como si yo tuviera
que pagar algo no es irracional, es memoria emocional del sistema. Y aquí suele aparecer una pregunta importante. ¿Y cómo sé que no es mío? Si lo pienso, lo siento y lo hago. La respuesta no es cómoda, porque lo que no es tuyo también se siente como tuyo. No hay una línea clara, pero clínicamente sí vemos indicadores. Cuando una emoción es desproporcionada respecto a lo que ocurre en la actualidad. Cuando algo se repite aún habiendo comprendido. Cuando aparece culpa sin una acción real que la justifique. O cuando hay una sensación constante de deuda sin un origen claro. Ahí suele haber algo más. Y entonces la pregunta deja de ser ¿por qué soy así? Y pasa a ser ¿a quién estoy siendo fiel sin darme cuenta? Esa pregunta es muy incómoda, lo sé, porque cuando lo ves claro, no puedes seguir viviendo igual. Empiezas a ver que algunas decisiones no eran completamente tuyas y aparece algo que tendrás que sostener temporalmente. Culpa, miedo, desarraigo, como si estuvieras rompiendo algo importante. Y en cierto modo lo estás haciendo. Hay que saber que esto no se cambia con voluntad, se trabaja. Y se trabaja de una forma muy concreta. Primero, haciendo consciente la historia, pero de verdad. No es solo, sé que mi madre sufrió. Eso no cambiará nada. Aquí el trabajo es ir a lo específico. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué no se pudo resolver? ¿Quién quedó solo, excluido o cargando con el peso de todos? Y algo importante, ¿qué lugar ocupabas tú en esa historia? Porque muchas veces no es solo lo que ocurrió, es cómo te colocaste tú frente a eso. Diferenciar, no intelectualmente, sino internamente, es otro punto importante. Decir esto es de ellos no sirve si no se siente. Aquí el trabajo es más fino, más preciso. Es poder decir y sostener. Esto le pertenece a mi madre, a mi abuela o a mi padre, y yo no tengo que vivirlo para estar vinculada a ellos. Y esto no se dice una vez, se trabaja muchas veces, porque la tendencia automática es volver a mezclarlo. Otra manera, otro punto importante es dar lugar sin que lo cargues tú. Esto es clave y suele hacerse mal. Dar lugar no es cargar con la historia. Dar lugar es reconocer internamente. A veces con una frase muy sencilla. Esto fue tuyo y fue difícil, lo sé. Cuando algo tiene un lugar, deja de necesitar repetirse. Otro punto importante es trabajar la culpa, pero no eliminarla. La culpa va a aparecer. Y aquí está el error habitual. Es intentar hacerla desaparecer rápido. No, la culpa hay que sostenerla sin obedecerla. Porque muchas veces esa culpa no indica que estés haciendo algo mal, indica que estás saliendo de una lealtad. Y eso el sistema interno lo vive como peligro. Mi sistema interno se pone en alerta. Otro punto importante y que va a ayudarnos es elegir desde adulto, no desde la fidelidad infantil. Y aquí es donde se ve si hay cambio. Elegir distinto no es sentirte libre, es actuar distinto,
aunque internamente aún no hayas cambiado del todo. Es decir, sé que esto me lleva hacia lo de siempre y aún así voy a hacer algo diferente. Aquí empieza la individuación real. No antes, no es rápido, no es cómodo, pero es profundamente ordenante. Porque cuando cada historia vuelve a su lugar, la tuya deja de estar ocupada por otra que no lo es. Si quieres profundizar en esto, te dejo algunas propuestas bien escogidas. Un libro muy claro es Este dolor no es mío, de Mark Walling. El libro trabaja con ciertas cargas emocionales que no empiezan en nosotros, pero las vivimos como propias. También es interesante El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Menudos nombrecitos, ¿verdad? No es sistémico en sentido estricto, pero ayuda a entender cómo lo no elaborado se queda en el cuerpo y se repite. A nivel más narrativo, una serie que muestra muy bien estas dinámicas es Succession. Aquí se ve con claridad cómo el sistema familiar organiza las decisiones, incluso cuando los personajes creen que están eligiendo libremente. Si quieres algo más simbólico, más psicológico, Hereditary. No es una película cómoda, pero representa de forma muy potente cómo ciertas historias familiares se transmiten aunque nadie las nombre. Y más cercano a nosotros, La casa en llamas. Secretos de familia y lealtades invisibles, comunicación disfuncional y una mala gestión del pasado. No son solo recomendaciones para entender, son formas de empezar a mirar tu historia desde otro lugar. A veces sanar no es cambiar de vida, es darte cuenta de que esa vida no empezó contigo y que puedes honrar tu historia sin tener que repetirla, porque hay algo importante. Pertenecer no debería costarte la vida. Si algo de esto te ha resonado, no lo cierres rápido, déjalo unos días reposar. A veces lo importante no es entenderlo todo hoy, es permitir que empiece a moverse en tu interior. Y si quieres seguir profundizando, puedes suscribirte abiertamente en el canal que me has escuchado hoy, en Spotify o en mi canal de YouTube, Ellenflix. Seguramente nos escucharemos en el próximo episodio.